Hola, buenos días. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Remena de la Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Minamérica. El día de hoy tenemos un programa bastante especial de un tema que todo el mundo... Estamos en vivo, siempre decimos que antes de iniciar bajemos el volumen de los celulares y el doctor Sergio nos lo recordó hoy. Y resulta que el celular que acaba de sonar es del doctor Sergio. Y justamente se acaba de reactivar nuevamente. Bueno, vamos a hablar de un tema del que todo el mundo habla y todo el mundo se autonombra o autonombra a su pareja, ¿sí? Como bipolar. Todo el mundo es bipolar. Al amigo que es medio extraño, medio insoportable, decimos es bipolar. Mi pareja es bipolar. Yo soy bipolar. Se toma inclusive hasta en un tono de broma, pero realmente sabemos que es el trastorno afectivo bipolar. Bueno, pues para eso está con nosotros hoy un experto en el tema. Está con nosotros el doctor Juan Rubén Obando Muñoz, es el psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. En la parte emocional y también, por supuesto, experta en el tema, Rosario Huerta Mijangos. Hola, buenas noches y buenos días a todos. Y, por supuesto, el anfitrión de este programa, nuestro buen amigo el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días para los que nos siguen a través de Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de FM y los que están ahorita siguiéndonos en redes sociales a través de la página de Minamérica. Gracias, bienvenidos a este programa. Pues para empezar, podríamos definir un poquito qué es exactamente el trastorno afectivo bipolar y en qué se diferencia de los cambios de humor que todo el mundo tiene. Sí, eso es precisamente un tema muy interesante porque últimamente que he estado iniciando en dar clases, pues les comento a los alumnos que todos decimos esto precisamente, ¿no? Es que cambio mucho de humor, soy bipolar. Es que cambio de idea un día y al otro día ya tengo otra idea, entonces soy bipolar, ¿no? Por el hecho de tener dos polos, ¿no? Pero bueno, hay una diferencia muy grande entre lo que es la variabilidad emocional, que puede estar incrementada o disminuida en ciertos trastornos o en ciertas variantes de la normalidad, y el trastorno afectivo bipolar, que sí se va a caracterizar por un estado constante, por estados más o menos pues más duraderos de cambio de la emocionalidad, en el cual, por ejemplo, vamos a tener el episodio de manía, que va a durar pues ciertos días, una cantidad de días, 10 a 15 días o más. Y el episodio depresivo, ¿no? Que debe de cumplir las características de un episodio depresivo, que estamos hablando mayor a 2 semanas. Entonces, no son cambios de un día para otro, no son cambios que se puedan dar de un momento en un momento porque me sentía feliz y de repente mi mamá me dijo algo que me molestó y ya, cambié de emoción, ya soy bipolar. Pues no. Y ese es el riesgo que les comento de usar como a la ligereza ese término. Muy bien, muchas personas decimos, soy muy bipolar porque cambia uno de opinión rápido. ¿Por qué es un error usar ese término así, ser bipolar? Pues porque corremos el riesgo de uno, de por sí, hay un poco de sobrediagnóstico o puede haber un poco de sobrediagnóstico si no se consulta a un experto en salud mental, pero también el utilizar un término que tiene como un concepto definido de un trastorno en especial, como un término intercambiable de porque cambio mucho de humor y porque cambio de emocionalidad rápidamente, soy bipolar, pues también nos pone como un estigma, ¿no? Como un estigma, como una situación ahí que no es la más adecuada, que nos puede ya dar una etiqueta, ¿no? Y decir, es que él tiene bipolar, ¿no? Pues quién dice, no, es que yo tengo, yo soy diabético, ¿no? Nada más por decir, yo soy diabético, pues nadie, ¿no? Entonces,
Esa es la situación con el uso de este término como a un genérico pues intercambiable de la emocionalidad, ¿no? Sí, es como que la palabra está siendo más conocida y entonces la estoy utilizando más, como cuando hacían este término para hacer indicar que un niño muy inquieto era hiperactivo, ¿no? Exactamente. Entonces, ya las mamás dicen, es que mi hijo es hiperactivo, ¿no? Y a veces ni siquiera saben pronunciar la palabra y dicen imperativo, ¿no? Sí, es frecuente. Dicen imperativo, es frecuente que lo digan. De la misma forma, es frecuente que usen el término solo porque lo han escuchado y tienen una idea de qué significa ser bipolar, ¿no? Entonces, así está sucediendo con el término de la bipolaridad. Exactamente. Hablaba usted de episodios de manía y de depresión. ¿Cuáles son las señales de alerta de estos episodios? Ok. El episodio de manía se va a caracterizar por un estado de ánimo eufórico, elevado. Híjole, ¿cómo lo podría yo describir? Pues como que se siente una persona el rey del mundo, ¿no? Básicamente, que puede hacerlo todo, que puede lograrlo todo, se disminuye la necesidad de sueño, lo cual es diferente al insomnio, porque en el insomnio llego y me quejo porque no puedo dormir. En la bipolaridad no duermo porque no quiero dormir, no necesito dormir. Y pues se puede acompañar o no bueno, hay irritabilidad, pero se puede acompañar o no de síntomas pues psicóticos, ¿no? Delirios de grandeza, aunque por lo regular tienen grandilocuencia y tienen incremento de la motricidad, o sea, andan más rápido, caminan más rápido, trabajan más, duran más en muchas actividades. Y eso es lo que pues los lleva durante un tiempo que le comentaba, ¿no? De estos 10, 15 días como mínimo para clasificar, para que se dé el diagnóstico de un episodio de manía. Ahora, el episodio depresivo, bueno, la señal de alerta como tal del episodio de manía sería el que el paciente deje de dormir y refiera precisamente eso, que no desea dormir, que no es que tenga sueño, no se siente cansado. Y el otro, pues el estado eufórico en el que se va a encontrar. Y pues cuanto más, si empieza con síntomas psicóticos, pues ya es una señal de alerta, ¿no? Que empieza a decir que puede ser el presidente, lograr la presidencia en cualquier momento de aquí de Minatitlán o que pueda hacer alguna situación por el estilo, ¿no? Pues entonces ya serían como más complicados. Pueden incurrir en gastos excesivos y esa también es una señal de alarma. Y en conductas hipersexuales. Entonces, eso sí son cosas que sí hay que tener muy en cuenta, ¿no? Perdón, ¿podría decirnos qué son eso de conductas hipersexuales? Ok, pues que incrementen la frecuencia de la actividad sexual o incluso que sean muy provocativos, aunque la persona previamente no sea una persona que sea provocativa o que le guste darse a conocer por ser así, pueden tener este incremento de la libido que se pues expresa de esa manera, ¿no? Ahora, con el episodio depresivo, casi todas las depresiones bipolares pues van a ser graves. Entonces es lo que es la tristeza intensa, ¿no? Entonces el síntoma ahí va a ser una tristeza intensa, profunda, que no se quita con nada, que los lleva a un llanto, constante, a dejar de bañarse, de comer, de sus actividades de autocuidado, y que no tiene como tal una causa específica, ¿no? O sea, que puede venir como de la nada. No los cortó el novio, no se murió nadie, no pasó absolutamente nada, pero ellos entran en esa tristeza intensa, ¿no? Entonces, esa es como la alerta. Y evidentemente la comunicación suicida, porque sí van a tender mucho al suicidio, y muchos pacientes durante el episodio depresivo del episodio del trastorno afectivo bipolar, pues terminan suicidándose, ¿no? O pueden terminar suicidándose. Es alto el índice. Sí,
Yo estuve viendo algunos casos y a una chica refería sentirse la Mujer Maravilla, ¿no? Sentirse la Mujer Maravilla y que estaba, o sea, estaba súper genial para ella cuando estaba en la manía, porque ella se sentía la Mujer Maravilla y sentía que podía dominar al mundo y hacer absolutamente todo por esta energía y esta euforia que de la nada surge en su sistema nervioso. Pero de la misma manera que ella se sentía la Mujer Maravilla, cuando entraba en la fase depresiva, era llorar y llorar y llorar y llorar, más de 4 días estar llorando sin hacer más nada que llorar. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando una persona que vive la bipolaridad te explica cómo se vive en el trastorno, ahí es donde tú puedes notar la diferencia, porque una persona puede estar triste, a lo mejor triste 3 meses porque se murió un familiar, 3 semanas porque se murió su mascota, pero hay un motivo por el cual está triste, ¿no? Las pérdidas, los duelos. Y quien vive en el trastorno bipolar, como bien lo dice usted, doctor, no hay absolutamente ninguna razón para sentirme la Mujer Maravilla o la chica superpoderosa, o para sentirme tan triste que prefiero morirme y desaparecer de este planeta porque ya no hay ningún sentido de vida que me mueva a hacer algo, ¿no? A hacer alguna actividad. ¿Es verdad que una persona con bipolaridad es peligrosa o impredecible, como usted lo dijo en el caso, en el polo de la depresión? Pues realmente en la manía o en la depresión, o sea, durante la manía o durante la depresión, la persona pues sí puede tener o ser un riesgo para ella misma como persona o para otras personas. Pero una persona con trastorno afectivo bipolar que está controlada o controlado, pues la verdad es que no es, no tendría por qué tener, vaya, ni siquiera pudiera ser como notorio. Hacen su vida como cualquier otra persona normal. Pero sí, durante el episodio depresivo grave o durante el episodio de manía, sí pueden tener muchos riesgos y sí pueden ser un poco impredecibles porque pues pueden hacer cualquier, vamos a llamarlo, pues cualquier desjuicio, ¿no? Pierden la capacidad del juicio práctico y entonces pues hacen cualquier cosa en cualquier momento y pues les puede ocasionar problemas a ellos o a otras personas. Pues hemos visto, ¿no? Creo que Eduardo Yáñez, ¿no? Tiene el diagnóstico creo que sí tiene, ¿no? Sí. Que se surtió de la nada a algún periodista, ¿no? O sea, pero bueno, en su momento de crisis. De crisis, ¿no? Creo que Ari Telch, ¿no? Ari Telch también ya le fue bastante mal porque estaba en la cumbre y de repente por momentos era violento y por momentos era depresivo totalmente. Sí, exactamente, ¿no? Él fue de los primeros casos, creo que se conocieron en México en la farándula, ¿no? Así es. Y es que hay la tendencia a dejar el tratamiento, ¿no? Quizá en estos casos que comentan, cabe la posibilidad de que empezaron a sentirse bien con el tratamiento, sintieron que ya estaban bien y dejaron el tratamiento, ¿no? Y entonces regresan los episodios. Sí, en este caso sin la alta del médico especialista. Claro. Porque ellos se sintieron bien. Exacto. Así es. ¿La genética juega algún papel especial en este trastorno? Es decir, si yo lo tengo, mis hijos lo pueden tener, si mi papá lo tuvo, ¿lo puedo yo tener? Sí, tiene una tasa de 60 hasta 85% de heredabilidad. Entonces sí la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar son los 2 trastornos que más explicación o más etiología genética tienen. Entonces, si uno de los padres lo tuvo, o sea, en gemelos se ha visto concordancia del padecimiento, si uno de los padres lo tuvo, tienen hasta un 50% más o menos de riesgo los hijos, y por eso sí es de las preguntas obligatorias a realizar en la historia clínica psiquiátrica, en los antecedentes heredofamiliares, de decir si ha habido alguien con bipolaridad en la familia, ¿no? Con trastorno afectivo bipolar. Y hasta explicarles, porque también pueden decir a bipolaridad, sí, mi mamá es bien bipolar. No, que haya tenido episodios así, así. No, si sí los ha tenido, pues sí hay que poner un poquito de atención en eso.
¿Cuál es el tratamiento ideal para este trastorno bipolar? ¿Solo con psicoterapia o solo con medicamentos o van alternos? Las dos cosas, porque, bueno, para empezar, el medicamento es base, porque la disfunción o pues sí, la disfunción de las vías cerebrales que están alteradas, de las vías neuronales que están alteradas, pues no es reversible, ¿no? Entonces tiene que estar con medicamento. Un buen tratamiento, bien establecido, hasta llegar al control. Y la psicoterapia les va a ayudar mucho como primer paso para como la psicoeducación, pero también para la aceptación de la enfermedad, ¿no? Porque es como decirle a alguien que va a ser diabético de por vida, o que va a ser hipertenso de por vida, o cardiópata de por vida. Entonces, evidentemente necesita llevar este acompañamiento. Y otra, para que él también o ella detecten los puntos, porque por ejemplo, antes de la manía hay muchas cosas que empiezan a pasar, y antes de la depresión hay muchas cosas que son muy sutiles, que algunas veces solo las personas que lo viven lo pueden notar. sentir y lo pueden notar. Entonces, que note sus disparadores, que note en qué momento, y se acerque entonces al médico, psiquiatra o al psicólogo, y les diga, oye, ¿sabe qué? Creo que ya voy a tener un episodio porque, pues es que está pasando esto y aquello. Ah, bueno, y entonces podamos actuar. Entonces, por eso sí es muy importante que se lleve la psicoterapia también. Sí, definitivamente tiene que ser un tratamiento conjunto, porque el psiquiatra te está dando las características y te está dando la medicación lo más adecuado y acercado a tu caso, porque también las personas no todas son iguales y sus sistemas nerviosos son distintos, entonces quizá la dosis tiene que variar, no le va a quedar la misma dosis y el mismo medicamento a las distintas personas. Y efectivamente en psicoterapia se trabaja mucho con la atención plena, la observación de ti mismo, el reconocerte, la respiración, el darte cuenta, o sea, y también se trabaja en redes de apoyo porque necesitan tener un acompañamiento sano de su familia. Usted comentaba de los estigmas, ¿no? Y de verdad que una persona que vive la bipolaridad, pues también se siente rechazada, también se siente criticada y enjuiciada, sobre todo cuando no hay un diagnóstico aún, ¿no? Así como que, pues es que eres la rarita, tú de por sí eres bien rara, ¿no? Decir frases como esas de, es que ¿por qué no eres una chica normal? Frases como eso que luego se les dicen, pues también afectan, porque ella sí se está sintiendo distinto, o él se está sintiendo distinto, ¿no? Entonces, si les decimos entre broma y broma frases como estas, pues sí afectan mucho. Si de por sí es un trastorno afectivo, ¿no? Afecta obviamente mis emociones, y todavía mi red de apoyo, mi familia, mis amigos no ayudan con este tipo de bromas. Entonces, sí se trabaja mucho con la familia también para que comprendan la enfermedad que tiene la persona que lo padece, y para que realmente sean una red de apoyo sana, porque hay que cambiar, como lo hemos dicho en todas las enfermedades, hay que cambiar estilos de vida, porque una persona con bipolaridad pues no debería de tomar tal vez bebidas energéticas, porque cuando viene la manía están muy energetizados. No debe de tomar sustancias alcohólicas, por ejemplo, porque cuando viene la depresión, ¿no? Todavía corren más riesgo aún del que de por sí ya padecen. Entonces, pues vamos a tener una fiesta, vamos a tener una reunión. ¿Cómo vamos a hacer esa reunión? ¿Cómo tenemos que estar todos los miembros en este sistema en conjunto para apoyar a nuestro hijo, suegro, cuñado, etcétera, etcétera? Cualquier familiar que tengamos, ¿no? Es muy importante la terapia para la aceptación, la comprensión y la red de apoyo para estas personas. Entonces es una enfermedad que solo se va a controlar, no tenemos cura, ¿no? En efecto. ¿Una persona con este diagnóstico puede llevar una vida normal, una vida familiar normal, una vida laboral normal? Sí, definitivamente sí. O sea, hay
muy pocos casos de trastornos afectivos bipolares refractarios al tratamiento, afortunadamente, son pocos, pero la mayoría de las personas pueden llevar una vida totalmente normal. Cuando llegan a hacer la conciencia de enfermedad y hasta ellos mismos acuden al médico, oiga, es que ya me sentí así y creo que el medicamento no está haciendo su efecto y necesito un ajuste, pues ya nada más se los ajustamos, cita en 2, 3 días y ya, no, ya me siento bien y hacen su vida totalmente normal y no les causa incapacidad, están trabajando y obviamente como dijo, ¿no? La psicóloga que la familia los apoye, ¿no? Porque también digan, ya vas a empezar otra vez con tu, pues no. Evidentemente necesitamos que la familia sea un apoyo y un lugar seguro para estas personas. Muy bien. ¿Qué debe hacer una familia, en este caso un familiar, cuando detecta que su ser querido está entrando en una crisis de este tipo? Pues definitivamente llevarlo, o sea, esta es urgencia psiquiátrica. Entonces, hay que llevarlo a algún centro de atención, ya sea acercarse, si tiene un hospital psiquiátrico cerca de su comunidad, lo cual no es tan común, ir a ese hospital, sino a un hospital general de zona, a un hospital regional, al hospital comunitario que haya y comentarle a los médicos que pues el paciente está teniendo estas conductas y que se puede estar representando un riesgo. Si no, pues también acercarse, si el recurso más cercano es acudir pues a un psiquiatra en consulta particular, por lo menos que se le inicie el tratamiento el psiquiatra en la consulta particular. Si hay una buena contención familiar, puede quedarse en casa quizás, pero si no, el mismo psiquiatra lo hospitalizará. Sí, y previo a esto es importante que la familia esté muy atenta, porque a veces, como decía yo, pueden dejar el tratamiento y el familiar no darse cuenta que ya dejó el tratamiento. Entonces, sí es importante que la familia esté pendiente, tal vez que ponga un calendario, tal vez que le organice un pastillero, tal vez que le esté preguntando, ¿no? ¿Tomaste tu medicación? Y observar que realmente la haya tomado, acercársela. Es muy real que a veces hay una diferencia entre hombres y mujeres. El hombre se resiste más a la medicación y entonces las mujeres necesitamos estar muy pendientes de nuestros hijos varones o de nuestras parejas, esposos varones, que se tomen la medicación. Hay que acercarles la medicación, casi que hay que llevarles la pastilla y el vasito con agua para que se tomen la medicación. Esto es muy real. Las mujeres son un poco más responsables en cuanto a tomar medicación, están más pendientes y más atentas a los horarios de la medicación, a los días que deben de tomar la medicación. Entonces, sí es importante y estar preguntando cómo se sienten, porque como bien lo acaba de decir el doctor, tal vez el medicamento que le están dando no es el propicio, no es el adecuado, no es suficiente o es demasiado, no sé. Siempre es ensayo y error al principio, ¿no? Es ensayo y error. Definitivamente no hay como las tablitas, creo yo, de los medicamentos que dan para las bacterias, ¿no? Porque aquí es el sistema nervioso central el que se está afectando. Entonces, la reacción del medicamento es un poco diferente. Entonces, en eso puede ayudar la familia, estar muy atentos y muy pendientes de las medicaciones. Mencionaban hace ratito que pues las reuniones familiares, las pachangas, las fiestas, estos pacientes con este trastorno afectivo bipolar, ¿cómo les afecta el alcohol y cómo les afecta desvelarse? Y bueno, la verdad es que el alcohol sí está muy contraindicado. O sea, las sustancias de potencial adictivo, alcohol, nicotina, cannabis, metanfetaminas, todas estas están muy contraindicadas, prohibidas, pues, para los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar, especialmente porque pues ya tienen una alteración de inicio que los predispone a hacer manías muy rápido o a entrar en la manía muy rápido. Entonces, pues
si sabemos que el alcohol tiene efectos euforizantes, pues entonces una persona que esté controlada y toma alcohol, pues puede pasarse de euforia y hacer, ¿no? Entonces eso es una. Y dos, los tratamientos que utilizamos muchos tienen cierto, pues no daño, pero sí cierto efecto en riñón y en hígado. Entonces, pues también, ¿no? Si está tomando su tratamiento por contraindicación del propio medicamento, no debería tomar. Desvelarse también está pues muy mal para los pacientes. Sí está prohibido, la verdad también, de preferencia que no se desvelen, porque si ya sabemos que uno de los síntomas es la falta de necesidad de sueño, si aparte de eso yo me desvelo voluntariamente por la razón que sea, y si eso es algo más o menos crónico, como no sé, hacer guardias en el trabajo o alguna cosa como esta, pues puedo virarme a manía, que es lo que le decimos, que es generar una manía a pesar del tratamiento o descontrolarme. Entonces, pues no se debe hacer. ¿Existen diferentes tipos de bipolaridad? ¿Cuáles son estas? El tipo 1 y el tipo 2, así a grandes rasgos, hay un tipo 3 y hay unos estudios farmacológicos y unos estudios muy nuevos que ponen así como 20,000 tipos, les digo yo, de bipolaridad, pero bueno, a grandes rasgos son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 tiene lo que es el clásico, que es el que tiene la manía y la depresión. El tipo 2 es el que tiene algo que se llama hipomanía, que es los síntomas que ya les habíamos dicho de euforia y de la exaltación y la grandiosidad, pero por menos días, son 4 días nada más, y de menor intensidad. No logran llegar a síntomas psicóticos, y en general, pues incluso hay gente que puede pasar desapercibida, por así decirlo, como nada más de que andas muy energético estos días, pero nada más. Y tienen más episodios depresivos, eso sí. Entonces es predominio de episodio depresivo con hipomanía. Ese es el tipo 2. Y el tipo 3 es el que cuando tratamos mal una depresión bipolar, porque no se le deben dar antidepresivos a los bipolares en depresión, se tratan de manera diferente, podemos generar que de la depresión salgan directamente a una manía. Entonces, por eso es como este tipo 3, que son los que viran a manía cuando se les da el tratamiento para la depresión con un antidepresivo. Es por eso no se utilizan los antidepresivos, casi no, en la depresión bipolar. Doctor, entonces, para que a mí me quede más claro, yo puedo tener el trastorno bipolar, tengo una manía, estoy pasando por una crisis de manía y puedo regresar a un estado normal antes de llegar a la depresión, es así, ¿no? Claro. No voy a pasar directamente de la manía a la depresión o de la depresión a la manía, sino que va a haber temporalidades donde yo voy a estar accionando y reaccionando de manera típica lo que se espera de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, por eso es que es altamente funcional la persona en el trabajo, porque puede pasar mucho tiempo sin que me dé una crisis, ¿no? Exactamente. Okay, sí, y está en lo que denominamos eutimia, que es en lo que estamos todos, ¿no? Bueno, idealmente. Si no tenemos depresión ni ansiedad, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, y por eso también pasan desapercibidos para ellos mismos, porque pueden pasar por temporadas donde se sienten tan bien que dicen, ¿y para qué estoy tomando esto? Ajá. Entonces ahí dejan el tratamiento. Okay. ¿Por qué es tan común? Supongo que es por esto, ¿verdad? ¿Por qué es tan común que el diagnóstico tarde años en llegar? Pues sí, porque uno, pues al inicio puede ser que no dé como tanta sintomatología. Luego decimos, ay, es que tiene sus ratos en donde sí se pone hasta 2 semanas bien intenso, pero pues no tanto, ¿no? Y entonces pues no llega a darse el diagnóstico, ¿no?
Sin embargo, pues sí se está pugnando porque por lo menos estos grandes trastornos de la psiquiatría, no como la esquizofrenia, la depresión, la ansiedad y la bipolaridad, pues sí se den diagnósticos más tempranos para evitar, uno, el retraso del tratamiento y dos, pues la estigmatización mal realizada, ¿no? En este tipo, perdón, Perdón. le ¿Yo? cedo el micrófono primero Ok, a las damas. gracias. Doctor, ¿se nace? Porque el hiperactivo nace así, Ujú. pero el trastorno bipolar, bueno, yo no he encontrado una literatura que diga que se nace. Sin embargo, he encontrado literatura que dice que se puede desarrollar más allá de los 20 o más allá de los 30, y recientemente leí que incluso a los 18 años se puede ya empezar a detectar el trastorno. Si es segunda, tercera década de la vida, que estamos hablando de los 20, 20s. 30, más que nacer, los factores que te van a llevar a la bipolaridad ya están la mayoría de las veces gestándose desde la infancia. No necesariamente relacionados con la crianza ni con nada de esto, sino con algo biológico que está gestándose desde ahí y durante los años se va haciendo más patente hasta que ¡pum! Llega el primer cuadro de manía, que por lo regular es el que detectan. También eso es una de las causas de retraso del tratamiento, porque si debutan con depresión, la mayoría de las veces se les da el diagnóstico de depresión. Pero ya hasta que presentan la manía es cuando dicen, ah, hijo, ¿y por qué esto? Y luego aquello. Entonces ya es cuando decimos, bipolaridad, ¿no? Pero hasta que ya detona como tal el episodio de manía, ¿no? Entonces por eso a veces hay como esas controversias. Bueno, si hablamos que el factor genético puede ser hasta el 80%, entonces sí nacemos, ¿no? Sí, sí. O sea, se desarrolla, Se va se libera ese gen con base en múltiples circunstancias a lo largo de la vida, ¿no? Pero Sí. dice que no tiene nada que ver con crianza. Sí, no, le decimos como, ¿cómo es que las teorías del segundo golpe, ¿no? De que, por ejemplo, de que ya viene como una susceptibilidad derivada del gen que trae el individuo y de repente algo pasa, algo ambiental, algo totalmente el mismo desarrollo y pum, ya es que se relaciona, ¿no? Y viene como el segundo. El primer golpe te lo da pues ya la existencia, la genética, y el segundo golpe pues te lo da ya el mismo desarrollo. En el campo de la medicina, muchas veces para llegar a un diagnóstico recurrimos a los auxiliares de diagnóstico, llámense laboratoriales o estudios de gabinetes, que abarcan desde rayos X, ultrasonido, tomografías. En este campo de la psiquiatría, ¿ustedes se apoyan en algo para llegar a ese diagnóstico de bipolaridad o es completamente clínico? La verdad es que es completamente clínico, porque es conducta, o sea, lo que evaluamos es con las conductas. Sin embargo, hay escalas que evalúan la conducta y que nos pueden decir la intensidad de la manía, más que nada. Como la Sí. escala de manía de Jung, que es la única que utilizamos, escalas para medir la depresión, pero como tal un estudio así, pues no, se usan más como para investigación, para ver qué vías y esto. Sobre todo porque luego en las escalas también se miente, Claro. ¿no? Entonces, de repente te llega un chico de, no sé, 22 años más o menos, ¿no? Y te dice, es que yo me siento raro, porque así te dicen, o sea, los chicos te dicen, no, es que yo me siento raro. Y a mí me están diciendo que tengo trastorno límite de la personalidad y que tengo no sé qué, y ya solitos ya llevan diagnósticos, ¿no? Y entonces pues les aplicas, por ejemplo, una escala de personalidad. ChatGPT ¿no? ya me lo dijo. Sí. Y ya les aplicas el cuestionario y todo, y bueno, los cuestionarios generalmente traen trampillas para ver cuánta honestidad hay en las respuestas del cuestionado. Y tú te puedes dar cuenta que pues está contestando nada más por contestar la escala y que no está siendo honesto al responder. Entonces, pues esto que tiene que ver con mera conducta, pues es bien complicado, ¿no? Yo le decía a una chica, a ver, la psicoterapia, la psicología, la psiquiatría, pues son derivados de la ciencia. No es nada más lo que yo te estoy diciendo que es y ya yo, sí, ok, ya vamos, te voy a mandar al psiquiatra y que te mediquen.
Yo le decía, bueno, a ver, ¿por qué no llevas un diario? Lleva un diario para que vayas registrando tus conductas, para que vayas registrando cómo te vas sintiendo, cuáles son tus emociones, cómo es esto, cómo es el otro. Y bueno, después vamos a empezar a revisar qué encontramos en este diario, porque como bien lo dice el doctor, nadie va a saber más sobre lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo que quien lo está viviendo y le está sintiendo. Porque es muy cuestionable, a veces la conducta y el comportamiento de alguien es cuestionable y nosotros somos muy dados a interpretar. Y si ya estamos sugestionados y estamos, como dice el doctor, con el chat GPT o la inteligencia artificial y preguntamos y de repente, ya le vemos todos los síntomas a la persona, ¿no? Y cabe la posibilidad que no las tenga, ¿no? Que a lo mejor tiene otra situación que podría ser parecida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Perdón, hablando de posibilidades, en el campo de la pediatría, ustedes hablan de edades. ¿Se puede presentar el trastorno bipolar en un niño? ¿Se No. puede? ¿No? No, estamos hablando de la segunda, tercera década de la vida, empiezan los síntomas. Es difícil que en un niño se haga ese diagnóstico, por lo natural no está presente. No sería un diagnóstico correcto. Bueno, por lo menos lo que dicen los manuales, ¿no? A lo mejor más adelante resulta que sí se puede hacer un diagnóstico más Que temprano. si haya datos subumbrales o algo así, pero no. Es No, completamente de la segunda década de la vida en adelante. 20, 30. De por sí tampoco es como súper común, ¿no? No, tampoco. Tampoco es tan Afortunadamente. común, ¿no? Hay pocos casos que se presentan. ¿Cuál es el mejor consejo que le podrían dar tanto del punto psiquiátrico como psicológico a una persona que acaba de recibir su diagnóstico hoy de trastorno afectivo bipolar? Pues que no tenga miedo, lo primero, que no se asuste, que no entre en pánico y que sepa que es una situación totalmente manejable, que mientras tome su tratamiento, o sea, que tiene que acudir con un médico psiquiatra y que mientras tome su tratamiento y vaya a terapia, estará bien. Eso sería como lo básico, que no, eso no lo define. Es como pues tener cualquier enfermedad crónica, nada más. Y que pueda hacer su vida totalmente normal. Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad que va a ser para toda la vida, pues sí, puede llegar el pánico, pero es importante estar informados, es importante informarnos en los lugares correctos y en los lugares adecuados, eso también es necesario. Y pues llevar el tratamiento. Es importante aceptar la enfermedad como lo que es, para no saltarnos en esta emocionalidad que de por sí está distinta, no es lo que se espera de lo que yo voy a sentir. Entonces es importante aceptar la enfermedad porque voy a vivir ya con ella para toda la vida. Entonces el hecho de aceptar la enfermedad y trabajar en esta aceptación ayuda a que no dejemos el tratamiento. Porque eso es súper importante, ¿no? Yo creo que la mejor recomendación es que jamás, por muy bien que te sientas, dejes el tratamiento. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues me pueden encontrar aquí en Minamédica, pues más que nada aquí, en Minamédica, en Coatzacoalcos también. ¿Dónde lo pueden localizar? No tiene nombre el consultorio, es en Lázaro teléfono? Cárdenas. Bueno, dirección y teléfono puede ser. Sí, teléfono es 56 31 16 59 75. A ese número. Otra vez despacito para que lo puedan apuntar ahí en Sí, comentarios. 56 31 16 59 75. Ok, perfecto. ¿Y la dirección es? Lázaro Cárdenas 414, entre Allende y Guerrero, Centro, Coatzacoalcos. Perfecto. Y Minamédica, pues ya lo saben, está aquí en la calle Belisario Domínguez. esquina con Javier Mina de la colonia Santa Clara. ¿En qué horarios lo hallamos aquí en Minamédica? Por lo regular, sábados por la tarde, aquí estamos. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar? Pues muy importante lo que mencionó, ¿no? Que nunca dejen el tratamiento y que hagan conciencia de que aunque la manía se puede sentir muy bonita, porque se siente muy bonito ser todopoderoso, Euforia. pues necesitan, pues no se puede ser todopoderoso en la vida. Entonces, nada más. Y que pues vayan, y siempre que tengan cualquier duda, consulten a su médico.
Pues muchísimas gracias. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz le damos las gracias, no sin antes a ver su último comentario, porque quiero desquitarme. En el programa Yo ya había pasado dado mi último comentario. me quedó la espinita clavada, me dijo la licenciada. Ahora doctor. no quiere hablar y lo quiere usted obligar a hablar. No, su comentario, porque también entra el aspecto emocional, la parte del psiquiátrico, el conductual. ¿Qué nos puede decir, licenciada? Ok, bueno. Pues si nosotros tenemos un familiar que está pasando por este trastorno, que vive en este trastorno, seamos personas amorosas, seamos sanas, seamos personas que se informen, seamos personas que de verdad contengan al familiar y que le ayuden, que recordemos que él no es la enfermedad, él es un ser humano tan normal y tan común como tú y como yo, tan funcional como tú y como yo, y que al final del día todos tenemos algo. Gracias. Bueno, pues en víspera del Día de las Madres, muchas felicidades a todas las madrecitas, ya que este 10 es el Día de las Madres. Muchas felicidades. Este programa se grabó precisamente hoy en el Día Internacional de la Salud Mental. En esta ocasión, pues el tema fue el trastorno afectivo bipolar y estuvo con nosotros el psiquiatra, Juan Rubén Obando Muñoz, al cual le damos las gracias por haber aceptado la invitación. A nombre del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica, de la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos, el último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, le da las gracias y los invitamos para el próximo semana aquí en Pregúntele a su médico. Sean felices. Hasta la próxima.